Muy bien, ahora sí, atiéndame. Para crear un proyecto con CodeBlock de nuevo, ya saben, después de haber instalado, y mil disculpas, creo que el instalador que me han dado solamente se instala en máquinas que tengan o que sean de 64 bits, de esa arquitectura. Si tiene una máquina de 32 bits, no va a poder instalarse. Entonces, voy a bajar otro, ¿ya? Ustedes también lo pueden descargar. Voy a tratar de descargar otro CodeBlock para versión de 32 bits, ¿ya? Una vez que tengan instalado, se vienen aquí a CodeBlock y ejecutan, ¿no? Doble clic, entran a CodeBlock y ya está. Ahora, se va a abrir CodeBlock en su máquina, ¿no? Esta es la versión 20.03, que es la última versión que yo lo he descargado. Voy a poner una versión más antiguita para tal vez sus máquinas, aunque no, CodeBlock no pesa nada, nada, es súper liviano. Después de haber hecho eso, se vienen aquí para crear un proyecto. Cada programa que vos crees, porque cuando codificamos en C++, ya es un programa lo que estamos creando. Cada programa que creemos nosotros, siempre es un proyecto, ¿ya? Siempre es un proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos? Venimos a File, New Project, aquí, ¿ya? No empty file. Empty file sería archivo vacío, no. A project, aunque con esto también se podría, pero no. Desde project vamos a trabajar, más fáciles, ¿ya? Archivo, nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto y se vienen ahí. Entonces, con eso que estamos haciendo, estamos creando un proyecto. Les muestro aquí la lista de los proyectos que se puede crear con C++, ¿ya? Los primeros programas que se aprenden siempre para poder aprender, o sea, para aprender programación, los primeros programas que se hacen son aquellos programas siempre que se ejecuten con consola, bajo consola. Luego lo van a entender el porqué de eso, ¿ya? Entonces, pero vean ustedes que podemos crear todo tipo de proyectos, inclusive aquí está Arduino, por eso, ¿no? Aquí puedo crear mi aplicación para poder programar y después cargarlo a una placa Arduino, ¿no ve? Esto ya orientado a la robótica, ¿no? A la domótica y demás. Tantos proyectos que hay. El de todos estos, el que deben escoger es el que dice Console Application, porque lo que vamos a crear nosotros es simplemente aplicacioncitas de consola, ¿ya? ¿No? Cuidado que estén pensando de que, uy, ya sé programar y voy a crear ya nomás mi videojuego. Sí se puede, pero hay que ir paso a paso. Ustedes están empezando su carrera, entonces hay que ir con calma. Entonces, vamos a crear aplicaciones de consola. Aquí, console application. Entonces, seleccionamos console application y nos vamos a Go para avanzar. Listo. Aquí le vamos a poner next nada más, no hay problema. Y aquí me está diciendo, todo está en inglés, es solamente traducir, ¿eh? Aplicación de consola, dice, por favor, seleccione el lenguaje que usted va a usar, ¿no? Que usará, ¿no? Por favor, marque una selección, dice, ¿no? Entonces aquí sería, ¿qué voy a marcar? ¿Entre C++ o C? Nosotros vamos a utilizar C++, entonces seleccionamos C++, le ponemos Next. Ahora dice, por favor, seleccione el folder mientras que usted, para que usted, dice, cree el nuevo proyecto. Ah, no. El folder de su nuevo proyecto, ¿no? Creado y su título. Me está pidiendo que ponga el título y el folder, que seleccione el folder. Con folder se está refiriendo a que yo debo poner, debo guardar en una carpeta específica. Probablemente de ustedes debe estar así, vacío debe estar eso. Sí o sí deben poner un folder, ¿ya? En otras palabras, ¿dónde se van a guardar tus proyectos? Te vienes aquí a dos botoncitos y aquí buscas dónde quieres guardar. Lo puedes guardar en mis documentos, en donde quieras. Yo prefiero que te guardes en una de tus particiones, de tus discos duros, digamos aquí. Aquí, te vienes a sistemas, digamos, y aquí me creo una carpeta, digamos, ahí lo demás, digamos, C++, InvoHub, digamos. Entonces ahí me creo esa carpeta, la selecciono, le doy aquí seleccionar carpeta y ahí está. Miren qué quiere decir, que mis proyectos de mí se van a guardar en el disco duro G y en la carpeta C++ InvoHub. Entonces deben poner sí o sí un folder ahí, poner la dirección de dónde se van a guardar sus proyectos, ¿ya? Y después me está pidiendo que ponga un título, o sea, tengo que poner el folder y el título. Esto por defecto se queda guardado, o sea, la primera vez que pongas, ya automáticamente todos los proyectos que hagas en CodeBlock se va a guardar en esa dirección nomás, en esta carpeta nomás. Entonces, eso solamente una vez van a hacer, a menos que después lo quieran cambiar, ¿ya? Después me está pidiendo un título de mi proyecto. ¿Qué se llama ese proyecto? Aquí, el título de tu proyecto tiene que ir en base a lo que vas a hacer. Harás un programa que sume, harás un programa para el IMC, para cualquier cosa, entonces tiene que ir en función a lo que tú en este caso necesites. En este caso le voy a llamar, digamos, primer programa. A esa, ¿no? Primer programa. Una vez que le has puesto el título, le pones siguiente. Aquí debe estar con GNU GSC Compiler. Estos dos debe estar tiqueado. No tocamos nada aquí. Finalizamos y ya está. En este momento acabamos de crear nuestro proyecto en C++. Ahora,
Bueno, en CodeBlock, ¿no? Todavía no estoy codificando nada en C++. Ahora, en la parte lateral izquierda tenemos esta barra de aquí, que esta barra es nuestro manejador. Mira, Management dice. En esta parte es mi manejador de proyectos en C++. Yo puedo tener aquí varios proyectos que estoy trabajando, por así decirlo. Y en esta barra que está aquí, me va a permitir a mí poder visualizar esta barra, ¿ya? Mucho ojo, por favor. Aquí está, Project 5. Aquí podemos ir cambiando. Tengan que tener en cuenta siempre, por favor, que debe estar esto en la carpeta o debe estar en la pestaña Project. Ya ahí está. Entonces aquí está, miren, primer programa. Entonces aquí me está mostrando el proyecto que yo acabo de crear. Vamos a expandir. Recuerden que este símbolo más en informática significa que yo puedo expandir esta parte. Expandimos y ahí está. Y nos encontramos con el archivo que se llama main.cpp. Entonces, le damos doble clic en este archivo y empezamos. Y aquí se nos abre una pequeña ventanita donde yo puedo editar código como un pequeño editor de texto, y aquí es donde yo voy a programar lo que es, o voy a poner el código en C++ para que la máquina después, las instrucciones en C++, para que la máquina, por favor, después de eso pueda hacer, seguir las instrucciones. Entonces, así creamos nuestro proyecto en C++. ¿Se entendió ahora, no? ¿Clarito? Consultas hasta ahí. Todo claro. Perfecto. Ahora, cuando le damos doble clic aquí, encontramos estos códigos que por el momento todavía no va a ser entendible esto para nosotros. Lo voy a copiar, ya, lo voy a copiar aquí. Pero este código que estamos viendo aquí se llama, a este código que está viendo aquí, aquí está, aunque no lo ha copiado con los colores, ¿no? No importa. A este código que está aquí, le vamos a poner aquí negrilla. A ver, esto lo vamos a copiar aquí. Lo mismo, ¿no? A este código que está aquí se le conoce, a este código que está aquí se le conoce como estructura básica. Voy a hacer más grandecito para que se vea. Lo pueden hacer con la ruedita, ¿no? Con la tecla control y la ruedita podemos hacerlo más grande y más pequeño, porque yo medio ciego ya soy. Ahí está. Entonces, a este código que estamos viendo acá, a este código que ni siquiera lo he escrito yo, al momento de crear el proyecto automáticamente aparece esto. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué aparece automáticamente esto que está aquí? Aparece porque a esto se le conoce como estructura básica de un programa en C++. Esta es la estructura básica, atender por favor, estructura. Esta es la estructura básica que tiene un programa en C++. Y ahorita lo vamos a explicar. Esta estructura probablemente al principio no lo van a entender muy bien, pero mientras vayamos en ejercicios van a ver que así al toque lo van a entender después qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿ya? A ver, esperemos que el tiempo sea lo necesario para aprender todo lo que quiero enseñarles. A esta primera parte donde dice include IOStream, dice esta pequeña parte que está aquí. A esta parte se le conoce como directivas o también las librerías. ¿Ya? Así le llaman. Las directivas o las librerías. Esto que está aquí serían las directivas o las llamadas librerías. ¿Se entiende? Es eso que está aquí. A este, bueno, al using también. Al using lo pondremos dentro de las directivas, ¿ya? Porque simplemente es el namespace, es el espacio de trabajo que estamos utilizando para poder crear mi programa. No, no pasa nada. Ahora aquí, int main se llama. Atender, int main. Aquí está, mira, int main. Ahí está, así. A esto se le llama función principal. Ahí está. Entonces, a eso que dice int main se le conoce como función principal. Recuerden siempre, el inglés importante. De nuevo, se dan cuenta, es un lenguaje de alto nivel porque está pues en español. Include viene de incluir. Y ustedes ya lo van a conocer porque está así. Poco a poquito vamos a explicar cada uno de estos, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, atender, esto que está aquí, sería nuestra función principal. La función. ¿Y por qué función principal? Pues si nosotros traducimos la palabra main al español, pues main significa principal. Por eso hasta nos dividís, ¿no ve? Main menú, dice, menú principal. Entonces, simplemente está en inglés. Espero que inglés hayan aprendido bien o estén aprendiendo y estén practicando. Entonces, y observamos. Entonces, miren,
está dividido por tres cosas, pero lo vamos a poner en dos. Esto es en tres. Esta es nuestra directiva, esta parte es nuestra directiva o nuestra librería. Este sería nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio namespace, ¿ya? Y todo esto es nuestra función principal. Entonces, esa es la estructura básica que tiene un programa en C++. ¿Se entiende la estructura? No hay que cambiar nada. Luego lo vamos a aprender por qué está así y demás, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Ahora, atiéndame, por favor. Ahora sí, atienda. Si usted, la clave está, luego vamos a explicar qué es esto. Esto con el tiempo lo vamos a ir manejando las directivas y el espacio de trabajo. Esto otra vez ni nada, las directivas sí. Lo que tienen que entenderme ahora, como principiantes ustedes, para generar nuestros primeros programas, luego vamos a ir evolucionando, ¿no? Todo se empieza siempre desde lo más básico. Debemos tomar importancia a la función principal. ¿Cómo está compuesta la función principal? Dice int main, no lo voy a interpretar todavía. Dice aquí int main, abre llaves. Esto luego lo vamos a entender cuando hagamos funciones, o tal vez al año nomás sea, en el siguiente semestre. Y aquí claramente se abren llaves y se cierran llaves, ¿ya? Esto de apertura y cierre de llaves es bien importante porque significa que aquí empieza algo y aquí termina. ¿Se entiende? Aquí empieza algo y aquí termina. Recordemos nosotros que hemos hecho algoritmos, ¿no? Y siempre hemos puesto inicio, fin, ¿no? Siempre tiene un inicio y un fin. Entonces, prácticamente, C++ simplemente es traspasar nuestro algoritmo con la misma estructura, porque al final el código que nosotros programamos sigue, es un algoritmo también. Entonces, traspasar el algoritmo que nosotros hemos hecho, ya sea el escrito o el gráfico, y con diagrama de flujo, simplemente ahora es pasarlo a un lenguaje de programación, nada más. Ahora, después dice cout, y esta parte que está aquí, esta línea de aquí, del cout, lo vamos a borrar. ¿Ya? Eso simplemente está por una prueba. Entonces, eso lo van a borrar ustedes, porque cada vez que crean un proyecto, siempre va a aparecer esa línea de código ahí. Control Z le pongo. Entonces, esto lo podemos borrar. No habría ningún problema. Lo pintamos y borramos, como si fuera texto nomás con la flechita. Y listo. Entonces, esta es la estructura básica de un programa en C++. Ahora, todo atender. Esto por hoy día y mañana. Después del miércoles ya vamos a ir entendiendo más lo que es la estructura de C++, ¿ya? Todo lo que nosotros programemos a partir de ahora, todo el código que yo programa a partir de ahora, tiene que estar siempre, atiéndame, debe estar siempre dentro de la función principal. Atender, aquí le vamos a poner todo, bueno, en el video va a estar. Todo lo que nosotros programemos debe estar siempre dentro de la función principal. ¿Cómo, al decir dentro de la función principal, a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a que debe estar dentro de estas dos llaves. Dentro de estas dos llaves. Aquí. Aquí adentro debe estar todo el código que yo escriba de mis programas básicos en C++. ¿Ya? Pero es lo siguiente, debe estar dentro de estas dos llaves y por encima de la palabra return cero, ¿ya? Return cero significa retornar cero. La pregunta es, atiende, es bien importante. ¿Por qué tiene que estar por encima de la palabra, mi código, todo el código que yo ponga, todo el código de mi programa que yo escriba, por qué tiene que estar aquí adentro y por encima de la palabra return? Atender. Debe estar ahí adentro siempre y por encima, porque la palabra return cero en C++ significa que el programa va a retornar un valor y por lo tanto va a terminar. Es como decir, va a terminar mi programa porque la función termina. Entonces, en realidad, eso significa que la función main termina retornando un cero, indicando éxito, por lo tanto, todo el programa termina. Entonces, si yo escribiría mi código por debajo de la palabra return cero, mi código en ningún momento va a ser ejecutado por la máquina. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué en ningún momento va a ser ejecutado mi código por la máquina? Recuerden que el algoritmo debe tener un orden. Miren, aquí. Aquí hay algo interesante. Yo les hacía poner paso 1, paso 2, paso 3. ¿Por qué? Porque aquí es lo mismo. Aquí está numerado 1, 2, 3, 4. ¿Saben por qué está numerado aquí esto aquí en C++? Porque igualito, la máquina ejecuta esto como si fuera un algoritmo, línea por línea. Primero era el 1, luego era el 2, luego era el 3, luego era el 4, luego... entonces ahí está.
Por lo tanto, si la máquina va a seguir este orden, porque al final de cuentas el código es como un algoritmo y el algoritmo debe ser finito, ordenado y coherente, entonces prácticamente aquí lo que se está diciendo es que primero va a ser el return 0 y después va a ejecutar todo mi código que yo le ponga. La pregunta es, ¿eso tiene coherencia? No. En otras palabras, la máquina nunca ejecutaría las instrucciones que yo le dé, porque antes de que las ejecute va a terminar, o miento. Entonces, por eso decimos nosotros que todo el código que escribamos en nuestros primeros programas básicos debe estar siempre dentro de la función principal y aquí, por encima de la palabra return. ¿Por qué? Porque primero debe ejecutar mis instrucciones y al final recién con este código el programa va a terminar. Entonces, por eso escribimos nuestros códigos siempre ahí. Les repito, dentro de la función principal y por encima de la palabra return. ¿Se entiende? Ahí tiene que estar nuestro código. ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, Inge, sí. Ahora, Sí. importantísimo que no me borren nada. No tienen que borrar nada. Porque esta estructura es bien importante, ¿ya? Recuerden que los algoritmos deben ser lógicos y deben tener coherencia, ¿no veo, no? En programación lo mismo. Por ejemplo, un error común es que sin querer le has borrado la llave ahí. Y después tu programa ya no va a interpretar. ¿Sabes por qué ya no va a dar tu programa? Porque estas llaves significa que aquí abre, aquí empieza algo, y al no tener la llave de cierre, es que no indica dónde va a terminar. Es como si yo pondría mi algoritmo. Pues les decía, no es un chiste poner inicio y fin. Debes especificar dónde termina, porque los algoritmos deben tener la característica de ser finitos. Entonces, prácticamente aquí, el hecho de que yo haya borrado esa llave, significaría que prácticamente a mi máquina le estoy indicando aquí empieza y nunca termina. ¿Dónde va a terminar? La máquina no va a saber dónde termina porque no hay la llave de cierre. La llave significa apertura y cierre, dónde inicia, dónde termina. Entonces, como no termina, la máquina dice, yo no puedo interpretar esto porque no sé dónde termina. Entonces, prácticamente para la máquina, eso es un error. Entonces, no lo tienen que borrar, por favor, ¿ya? Tampoco le van a borrar la palabra return 0, porque si no le ponemos, si lo borramos el return 0, la máquina, ¿cómo va a saber dónde termina el programa? ¿No? Alguien puede decirme, sí, por las llaves se va a dar cuenta, sí, pero debe sí o sí retornar un valor, porque es una función de retorno. Entonces, prácticamente, la palabra return 0 no lo tienen que borrar. Todo deben escribir aquí. Y si lo borras, pues prácticamente no te asustes, lo he borrado y ya está, ya ha muerto. No, pues lo has borrado, ponlo otra vez. No hay ningún problema. ¿Se entiende hasta ahí? sí, Inge. Ahora hacemos el primer programa en C++. Rapidito. Van a ver lo chistoso y fácil que es. Mucha atención a lo que se va a explicar aquí. Ya conocemos la estructura del programa en C++, sabemos que esto es directivas, esto es el nombre de espacio, tenemos a la función principal y que esta línea lo tenemos que borrar y que todo el código, aquí, ¿no? Aquí, todo mi código, ¿ya? Todo el código, se llama código a lo que nosotros, a las instrucciones que le damos a la máquina se le conoce con el nombre de código, ya código fuente se llama. Entonces todo el código que yo escriba tiene que estar aquí, sin borrar nada de esto. Perfecto. A ver, voy a hacer el programa rapidito. Voy a hacer el programa para sumar dos números. Y si entendemos cómo sumar dos números, puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer el IMC, puedo hacer el examen de lo que es del ejercicio de Zig y Multi, podemos hacer el de inevitablemente 100, cualquier cosa. La cosa es entender, ahorita, la clave ahorita está en que entendamos cómo traspaso mis algoritmos que ya he aprendido a C++. Esa es la idea ahorita. Y les explico. Van a ver lo fácil y chistoso que es. Voy a hacer desde el algoritmo. Y esto para recordar con los estudiantes que también están viniendo el otro turno. A ver, nosotros hemos hecho así. No sé si ustedes lo han hecho de esta forma. Nuevamente, es el cálculo. Cada docente tiene su propia metodología y forma de enseñanza, ¿ya? Si no lo han hecho así, lo han visto de otra forma, por favor, no se confundan, ¿ya? Porque es prácticamente lo mismo, solamente que yo he usado otros métodos, otras técnicas para enseñar a los de mi turno de la noche, ¿ya? Yo no dicto en la mañana ni en la tarde. Perfecto. A ver, voy a hacer un programa, un algoritmo, ¿no? Atender, miren esto. Algoritmo en C++. No en C++. Algoritmo para sumar dos números. ¿Están de acuerdo conmigo los de la noche? Por ejemplo, si les enseño a sumar dos números, ¿ustedes se creerían capaz de hacer cualquier otro programa que hemos resuelto en clase? ¿Sí o no? Sí. ¿No veo o no? Ahí vamos a ver. Algoritmo para sumar dos números. Listo. Ahí está. Dos números lo vamos a especificar. Enteros. Perfecto. Entonces, nosotros primeramente lo que hemos hecho es un análisis. Rapidito esto. Análisis. Estoy repitiendo. Y por última vez, análisis. Nosotros hemos analizado el programa y esto es importante. Nos va a ayudar a entender otras cositas. Hemos analizado el programa en un esquema.
bajo un esquema que le hemos denominado y se llama esquema general del tratamiento de la información, lo que significa que la máquina para procesar información siempre, pero siempre lo hace a través de 3 pasos esenciales, ¿ya? Que son la entrada, el proceso y la salida. Siempre ha habido esto, ¿no ve? Lo mismo te han debido hablar ustedes en el otro turno, ¿ya? Ahí está. Tal vez no lo han visto con este mismo dibujito, o tal vez sí, no sé. Muy bien, si yo analizo, atender, si yo analizo esto que está acá, si yo lo analizo, entonces, primeramente debo poner las variables, ¿no? Los que van a ser parte de mi entrada. Recordemos que siempre analizamos un programa nosotros, o una solución informática, en base a variables, porque no trabajamos con valores constantes. Sí se trabaja con valores constantes, pero es en casos excepcionales. ¿No veo o no? Difícil que pongamos aquí 2,3. Ahí están los dos números. ¿Esto es válido? No. ¿Por qué? Porque estaría trabajando con valores constantes. Y mi programa sí sería un algoritmo válido, hemos dicho, pero mi programa sería estático. Sería un programa que siempre sume el 2 y el 4. Por lo tanto, el programa debe ser en base a variables para que permita ser dinámico y a partir de ahí pueda sumar cualquier número leído. ¿Sí o no? Entonces, en vez de poner 2, 4, ¿qué pondríamos? Puedo poner A, B. Listo, así de simple. Perfecto. Entonces, esta sería mi entrada. La pregunta es, ¿por qué le ponemos como entrada a la variable A y a la variable B? Porque recordemos que tengo que sumar 2 números. Y para sumar 2 números, ¿qué necesito? Pues los 2 números. Entonces, ahí están los 2 números representados en 2 variables. ¿No veo o no? Saltamos a la etapa del proceso. En la etapa del proceso prácticamente lo que hemos hecho es agarrar y poner lo que sería, procesar la información. ¿Qué tengo que hacer? Resolver el problema en base a las 2 variables de entrada. Tengo la variable A, que es un número, y la variable B, que es otro número. ¿Qué me está pidiendo el problema? Sumarlos. Entonces, lo que puedo hacer es A más B directamente. Pero no puedo dejarlo así A más B. Voy a utilizar una tercera variable que va a ser C, que lo que va a hacer la variable C simplemente es agarrar el resultado de la variable A más B. Entonces, estoy aplicando una tercera variable aquí que simplemente me está sirviendo para poder asignar o va a tomar el valor de la suma. ¿No veo o no? Y finalmente vendría mi salida. ¿Qué variable sería mi salida? Hemos dicho la variable C. Entonces, Sí. la variable C se convertiría en la salida, porque recordemos que salida simplemente es informar sobre el resultado obtenido. Entonces, hasta aquí nosotros hemos hecho un análisis. Siempre hemos analizado nuestros problemas. Después del análisis, simplemente ahora pasaría a ser nuestro algoritmo escrito. No sé si estos algoritmos habrán hecho ustedes, los del turno de la tarde, pero ya no importa. Aquí está. Algoritmo escrito. Perfecto. El algoritmo escrito, ya sabemos, hacer un algoritmo debe cumplir con qué características, ordenado, finito y coherente. Jamás se olviden de eso. Entonces, inicio y fin. Siempre debe tener un inicio y fin. Y aquí decía, ¿por qué? Porque aquí lo mismo, miren, miren, aquí está, lo mismo. Inicio y fin. Aquí también, como inicio, como fin. Entonces, prácticamente llega a ser lo mismo. Y con esto cumplimos que es finito, porque finito viene de terminar. Paso 1, paso 2, aquí. Paso 2, paso 3, y bueno, la cantidad de pasos no es un estático, va a variar dependiendo de la solución del problema. Aquí viene algo interesante. Habíamos dicho nosotros que para describir que nos encontramos en una etapa de entrada, habíamos utilizado la palabra, ¿qué palabra era? Leer, inge. Leer, perfecto. Utilizamos la palabra leer. Y para indicar que estamos mostrando algún resultado en la pantalla, usamos la palabra Escribir. Imprimir. escribir, que también podría ser imprimir, ¿no? Hemos dicho, da lo mismo. Podrían utilizar imprimir. Entonces, en el proceso no hay nada, porque el proceso es netamente matemático. No hay que describir nada, ninguna palabra. Simplemente hay que poner la operación como está. Muy bien. En el paso 1, ¿qué poníamos? Aquí, paso 1, paso 2, paso 3. A ver, en el paso 1 tendría que ver con la lectura de datos. Aquí, ¿cómo sería? Leer, ¿qué cosa? Leer un número cualquiera y almacenarlo en A, la variable A. Entonces, con esto, digamos, con esta palabra estamos indicando que estoy pidiendo que me den un número, estoy leyendo un número cualquiera y ese valor de ese número lo estoy guardando en la variable A. Lo mismo tendría que pasar aquí abajo, poner leer otro número y almacenarlo. Aquí está mal escrito. B. En B, perfecto. Almacenarlo en B. Muy bien. Ahí está, ¿no?
Y recordemos también que esto lo puedo suprimir en un solo paso. Podríamos poner, leer dos números y almacenarlos en A y B. ¿Se puede hacer? Se puede, ya saben. Lo pueden unir esto en un solo paso o lo dividen. Eso depende de cada programador. ¿No veo o no? Listo. Entonces, con estos dos pasos, estoy pidiendo valores para estas dos variables. Por lo tanto, estaría terminando yo la etapa de la entrada. Saltaríamos a la etapa del proceso. En la etapa del proceso, ¿qué tengo que hacer? Nada, pues la operación o las operaciones que sean necesarias para resolver el problema. En este caso, un problema tan simple de sumar dos números. Entonces, una sola operación se limita. Pero recuerden que aquí hay varias operaciones. Por ejemplo, les dije en el examen, el ejercicio de Rijimurti era varias operaciones, eran tres operaciones, no, eran dos operaciones diferentes que tenían que hacer. Algunos lo han dividido en más pasos, pero vean, este ejercicio, por ejemplo, era muy interesante, pero sí o sí tenía que ver con que ya ahí, por ejemplo, en el ejercicio de Rijimurti nos dábamos cuenta de que no solamente era un paso, que puede haber dos o tres pasos que hacer, ¿sí o no? Ahora, pasamos aquí, ¿aquí qué sería? Nada, pues hay que hacer esto lo tenemos que describir en palabras, sería sumar a, le ponemos entre comillas porque diferenciamos de una variable de un texto normal. Entonces, A más B, ahí está, más B, y almacenar, y el resultado, ¿no? Y el resultado, almacenarlo en, aquí lo almacenamos en C. Y después nos copiamos esto. Hemos copiado esto para decir que esto y esto son lo mismo. Ahí está. Y aquí viene algo interesante. No sé si les ha pasado, y les ha pasado bastante de ustedes. Por ejemplo, en el ejercicio de Rijimurti, dos cosas he atacado yo. ¿Qué cosas? En el ejercicio de Rijimurti, por ejemplo, había que hacer dos procesos y los procesos eran medio complejos. Y muchos de ustedes se han confundido en poner, bueno, no han podido describir en palabras los procesos y se han complicado ahí. Y ahí viene lo que les decía. En un algoritmo escrito, lo difícil está en poner en palabras las operaciones. Por eso los diagramas de flujo son más directos y sencillos. ¿Sí o no? Finalmente saltamos a la salida, que sería escribir C. Entonces aquí tengo que, una vez que haya terminado el proceso, saltamos a C. Entonces aquí sería escribir, Imprimirse. bueno, escribir, la suma es y la variable C. O el resultado es, no importaría, y la variable C. Y de esta forma, este sería el algoritmo escrito que resuelve este análisis y por lo tanto este problema. ¿Se entiende hasta ahí? Los de la turno de la tarde así han hecho, por favor, si nos pueden coadyuvar ayudándonos. ¿Cómo no dicen nada? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, ahora me voy a ir al DFD. Nosotros ya hemos trabajado con DFD. Ya no voy a hacer el algoritmo con estándares, porque prácticamente el algoritmo con estándares y con el DFD son lo mismo. Lo único que cambia es los símbolos, ¿sí o no? Entonces, no hay donde perderse, ¿no ve? Por lo tanto, lo voy a resolver. Hemos dicho que este problema que está aquí, el que está aquí, el algoritmo escrito, si bien existe, pero tiene complicaciones al describir en palabras. Entonces, después de eso existen los algoritmos gráficos, que sería traspasar esto a un diagrama de flujo, donde el diagrama de flujo es más directo. ¿Por qué? Porque está resuelto a través de símbolos, ¿no veo o no? Entrada, proceso y la salida. En entrada sería A, B, ahí está. Aquí estaríamos utilizando la variable C, toma el valor de A más B, y después tendríamos imprimiendo C. Prácticamente este sería el diagrama de flujo resultante, el mismo diagrama de flujo que tiene solución a este mismo problema que está aquí. ¿Sí o no? ¿No ve? A ver, aquí hay una preguntita. Alguien me puede decir, en este diagrama de flujo, ¿estoy utilizando mensajes protocolares, sí o no? No. No, No. No, para No, nada. Es Inge. un diagrama de flujo puro. Está más concentrado en la solución del problema. ¿Se podría aumentar los mensajes protocolares? Se podría, pero nuevamente, ya se han dado cuenta ustedes que aumentar los mensajes protocolares simplemente es como que darle más pinta a mi programa. Después no influye en nada en su razonamiento, digamos, propio de su solución. ¿Sí o no? ¿No ve? Ah. Ahora, Sí. ¿cómo traspaso esto al lenguaje C++? Facilísimo. Ah, sí, aquí. Y creo que en 7 minutos terminamos. A ver. Lo primero que tengo que hacer, para programar en C++, lo primero que necesitamos es la declaración de variables. Declaración, entender. Bueno, aquí vas a poner. Lo primero que tengo que hacer es
declaración de variables. Atender, por favor, es algo bien diferente. A ver, si no nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer en otra sesioncita más, por favor, ya les voy a rogar. Porque esto sí quiero hacer para que ya para mañana nos quede ejercicios que hacer, ¿ya? A ver, atender. ¿Qué es la declaración de variables para poder programar en C++? Por favor, atiéndame. La declaración de variables es, por ejemplo, es utilizar, atiendan por favor, es utilizar todas las variables. Bueno, no se utiliza, miento, de nuevo, repito. La declaración de variables es, como son, me dice, declarar todas, pero todas las variables que son parte de tu solución del problema. Tenemos que declarar, se llama declaración de variables. Tengo que decirle a C++ cuántas variables uso, pero no, mucha gente aquí se confunde, dice, piensa que le va a poner solamente A y B. No, la declaración de variables debe hacerse en base a todas las variables que estás utilizando dentro de tu programa. En este caso, les pregunto, en este programa para sumar dos números, ¿cuántos son el total de variables que estoy utilizando? 3. No puedo decir que son A y B nada más, porque si nosotros contamos bien, son A y B para los dos números, y también estoy utilizando la variable C, que me permite a mí guardar el resultado final. Entonces serían 3 mis variables. Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi programa en C++ es, primeramente, decirle cuántas variables voy a utilizar en todo el proceso. Entonces, aquí sería la variable A, la variable B y la variable C. ¿Sí o no? Pero aquí viene algo importante. No le podemos poner así tan simple como está aquí. Para cuando nosotros declaramos variable, cuando nosotros declaramos cualquier variable, y aquí viene el por qué hemos aprendido esto que está aquí arriba, ¿ya? Cuando nosotros declaramos cualquiera sea la variable, no se puede declarar de esta forma. ¿Por qué? Porque yo ya estoy creando un programa informático, ya voy a trabajar con la memoria de la computadora, entonces prácticamente no puedo decirle, créame 3 espacios de memoria y cualquiera que no. Para crear las variables en C++, debo crear las variables sí o sí deben estar con su tipo de datos respectivo. Si no, C++ no las puede crear. Porque recuerden, les voy a explicar esto en la siguiente sesión, por favor, si me permite. Les rogaría, tenemos 4 minutos, estamos en el auge de la materia. Si me permiten, por favor, una sesión más. ¿Están de acuerdo, por favor? Porque yo lo puedo dejar aquí, pero vamos a quedarnos como que en un punto medio raro. No, dale Sí. nomás, Inge. No, Inge, Sí, una sesión más. Ya, perfecto. Para que lo haga con calma, porque si no voy a hacerlo muy rápido y tal vez no, esa parte es importante hacerlo con la calma posible. Muy bien, gracias por su comprensión. Entonces, en este caso, tenemos la variable A, la variable B y la variable C. Entonces, aquí evidentemente estoy especificando cuáles son las variables que voy a utilizar, A, B, C. No me las estoy inventando, inclusive son las mismas que las he puesto dentro de mi análisis, ¿no? Que está aquí, A, B y la C aquí como variable. Pero cuando se declaran variables en C++, atiendan por favor, sí o sí debe venir con su tipo de dato. Puede ser, le puedo poner entero, le puedo poner float, le puedo poner doble. Entonces yo tengo que poner el tipo de dato ahí que corresponda a mis variables, ¿ya? Pero va a depender de la solución del problema. En este caso, ¿quién me podría decir cuál sería el tipo de dato que yo le tendría que poner a estas variables para mi solución del problema? Char. Char, dice. A ver, ¿qué piden los demás? ¿Char estará bien? Int. ¿Por int, qué int? Inge, yo digo. Porque son números enteros. Exacto, o sea, el tipo de dato que tú escojas, char estaría mal. ¿Por qué char estaría mal? Porque tú estarías haciendo con char que vas a trabajar con caracteres. Ahora, aquí viene algo interesante. Alguien me puede decir, pero el número 1 se puede tomar como carácter. Perfectamente el número 1 se puede guardar en un char. La pregunta es, ¿ese número 1 como carácter lo vas a poder sumar? No, No. no se puede porque No. está tomado como carácter. Entonces, no soluciona tu problema. Entonces, el tipo de dato más correcto en este caso sería el tipo de dato int. ¿Por qué? Porque claramente el problema dice sumar dos números enteros. Y el tipo de dato que permite guardar números enteros es el tipo int. Entonces, lo que yo haría aquí, lo que tienes que hacer aquí es, antes de declarar las variables, se pone int y se pone A, B, C. Y cuando tú terminas, le ponemos punto y coma. Atender, por favor. Importante lo del punto y coma. La mayoría, por no decir todas las instrucciones que se escriben en C++, terminan siempre con un punto y coma. Entonces aquí, si no le pongo el punto y coma, entonces es como si estuviera diciendo, no está terminada esta instrucción. Cada línea de código es como si fuera un paso en un algoritmo, ¿sí o no? El paso 7, el paso... Entonces, cada paso que está aquí, en todo caso, debe terminar siempre con un punto y coma, indicando que la instrucción está ya acabada. Y automáticamente significaría que la siguiente instrucción va a estar en la siguiente línea.
¿Se entiende? Entonces, cada instrucción termina siempre con un punto y coma. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Entonces, si se dan cuenta, la declaración de variables en C++ es lo mismo que ponemos aquí. Bueno, solamente con la diferencia de que aquí ponemos solamente las de entrada y aquí nos faltaría las, pero aquí la C no se pone. En otras palabras, la declaración de variables es todas las variables que estoy utilizando. Similar a esto, ¿sí o no? Similar a esto. Pero, y con una diferencia más, ¿cuál? De que a estas variables le tengo que especificar qué cosas van a permitirse guardar. Y el qué cosas van a permitirse guardar puede ser un int, puede ser un float, puede ser un double, puede ser cualquiera. Va a depender del problema. En este caso dice claramente sumar dos números enteros. Entonces te conviene que las variables sean de tipo int para guardar números enteros. Facilísimo. Fácil, ¿no? ¿O no? Hasta aquí. Sí. Se van a reír todavía de lo que sigue. Entonces aquí está. Algo interesante aquí que queda, por favor, es lo siguiente. No siempre viene así. No siempre es int a, b. Algunos programadores lo crean así. Le ponen int a, punto y coma para terminar la instrucción. Le ponen int b, punto y coma para terminar. Y le ponen int c. Esto prácticamente llegaría a ser lo mismo. Pero si nos damos cuenta aquí, estaría declarando uno por uno cada variable. ¿Esto se puede hacer? Se puede. Pero como las tres variables son del mismo tipo, es más fácil poner directamente A, B, C. ¿Por qué? Porque las tres variables son del mismo tipo. Entonces, esto nos suprime la cantidad de líneas de código. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Se va a cortar rápidamente la siguiente sesión. Por favor, les pido ultimita. Ya vamos a terminar con el ejemplo. ¿Ya? Gracias.